Buenos días, tardes o noches, independientemente del hora en que se encuentren. Mi nombre es Anderson Daniel Kinderweiss y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. A continuación voy a resolver la fase 5 del curso de Estructura de Datos. Y tal como se indica en el anexo 5, no voy a mencionar la guía de los requerimientos de cada aplicación, así que vamos directo al grano. Empezaré explicando cómo realicé la integración de las aplicaciones en una única aplicación. Pues bien, crearé una única aplicación que contenga las demás fases y que me permita acceder a ellas de manera individual. Pero resulta que cada fase cuenta con un proceso de ingreso, o sea, un login, y luego ya nos permite acceder a la fase correspondiente. Así que el login lo quitaré en cada una de estas y lo añadiré en la aplicación inicial, de tal manera que nos queda esta estructura. Ahora vamos de arriba hacia abajo. Empecemos por el login. Así que creamos una carpeta llamada evaluación final y dentro de esta creamos el archivo login.py. Importamos la librería de Tkinder, creamos la ventana, añadimos el título, evitamos que el tamaño pueda ser modificado por el usuario y le damos sus dimensiones. Luego hacemos que esto se centre y de momento se ve así. Ahora añadimos su estructura. Empezamos por el nombre de la aplicación, luego mi nombre. Añadimos el input para ingresar la clave y dos botones debajo del entry. Un botón para salir, el cual recibe el comando para cerrar la ventana, y otro de ingresar, el cual recibe como comando esta función que todavía no hemos creado. Así que vamos a crearla. Es muy sencilla, solo toma el valor registrado en el input y verifica si coincide con la contraseña 123. Si es así, debería de abrir la ventana de la aplicación principal. Pero como no la hemos creado, dejamos un pass. Y en caso contrario, mostramos un mensaje de error. Para ello necesitamos importar otra librería, la cual es de mensaje voz. Con esto tenemos el login. Ahora creamos la aplicación que consolide a todas las demás, la cual se va a llamar consolidación.py. E importamos de Kinder. Crearé la clase de consolidación y dentro de esta la función mostrar front. Aquí creamos una ventana, le damos el título de la aplicación, creamos sus dimensiones y comenzamos a ilustrar su contenido. La llamaremos menú consolidación. Luego usaremos más labels para nombrar a los proyectos de la fase 1, 2 y 3 y los fusionaremos. Pasamos a crear los botones, los cuales mostrarán la palabra ingresar y se ubicarán a la derecha de cada fase. Al primero le pasaremos como comando de ejecución la función ingresar fase 2, pero como todavía no hemos creado esta función, pues entonces pasaremos a crearla. Primero crearemos tres carpetas más dentro de nuestra carpeta evaluación final. Luego traeremos los archivos de Python de cada fase. Ahora dentro de nuestro código en la carpeta fase 2, el archivo interfaz, importaremos la clase Apple con el renombramiento de a la fase 2. Si nombramos este archivo, vemos que dentro de esta clase la función abrir registro es la que inicia la ventana como tal. Así que instanciamos un objeto y este objeto llamará a la función abrir registro. Antes de ejecutarlo vamos al archivo login, importamos la clase consolidación del archivo consolidación y completamos la función validar registro. Ahora sí, lo vamos a reproducir. Aquí tenemos nuestro primer error y es que no encuentra el módulo clases. Esto se debe a que al meter el archivo clases y el archivo interfaz dentro de una misma carpeta, al momento de llamarlo a través del archivo interfaz, este no lo encuentra. Así que vamos al archivo interfaz, vamos a la línea donde importamos el archivo clases y atrás de este le ponemos un punto. Con esto será suficiente. Volvemos a ejecutar la aplicación. Pero lastimosamente nos da un error, y esto se debe a que la clase A+ nos pide un parámetro root para iniciar su clase, así que dentro del código consolidación creamos una ventana secundaria toLabel e instanciamos la fase 2 pasándole como parámetro esta ventana. Ahora probamos el proyecto y al cliquear a la fase 2 nos abre su ventana de login. Para evitar que esta aparezca, nos vamos dentro del código de la interfaz, elimino la línea que inicializa la ventana de acceso, ya que no necesitamos su login, y en cambio inicializamos la función abre registro directamente. Y probamos nuevamente. Esta vez sí abre la fase 2, como corresponde. La probamos y vemos que funciona bastante bien. Ahora crearemos una función para ingresar a la fase 3. Importamos esta carpeta con su código en específico y su clase control usuario para denombrarla como pate3. Debido a que dentro de esta clase cuento con una función que me permite generar la ventana, entonces instanciaré un objeto con esta fase y llamo a la función mostrar front, pero me da un error, porque al parecer no entiende la librería tkinder de calendar. Así que ahora en adelante ejecutaremos la aplicación por consola de comandos.
Me dirijo al repositorio y procedo a ejecutarlo. Pero nos sale otro error, y este consiste en que no encuentra a los archivos estructura y estructura de datos EPS. Y resulta que su importación no los encuentra debido a que estos están dentro de una carpeta, pero esto se puede solucionar agregándole un punto a cada uno de ellos y la volvemos a correr. Ahora ya nos permite ingresar a esta fase. Pasamos con la última fase. Esta solo tiene un archivo, así que no nos complicaremos mucho. Esta igual se corre por la clase Apples que recibe un parámetro, así que procedemos igual que con la fase 2. Ya por último, solamente nos faltaría poner el botón salir con este comando. Lo posicionamos y probamos. Ahora pasaré a explicar el proyecto de pertenencia a la fase 2. Aquí hay dos archivos, uno llamado classes.py y otro el cual se llama interface.py. En el archivo classes.py contamos con la clase participantes, la cual contiene propiedades como la identificación, el nombre, el género, la técnica, las clases, el costo, la fecha de registro en formato día, mes, año. Prácticamente todos los datos del usuario. Y el método calcular total que devuelve pues el total de a pagar, o sea, el producto de la cantidad de la clase por su precio. Y luego terminamos la clase gestión participantes, la cual cuenta con una sola propiedad, que es participantes, o sea, una lista que almacena todos los datos de usuario de la clase participante. Y cuenta con los métodos agregar, que añade un objeto participante, validar datos, que como su nombre lo indica, valida los datos de los campos, identificación, nombre, género, técnica, clase, costos, que todo esté bien. Y en caso contrario, devuelve un mensaje con el error correspondiente. Por último, tenemos el método general reporte, que construye y devuelve un string con la información del participante y su total calculado. Bien, ahora vamos a pasar con el archivo interfaz. Esta obtiene los valores, valida los datos llamando a la función del archivo clase y actúa según el resultado. Si ejecutamos la aplicación y en cuanto nos piden los valores de los usuarios dejamos un campo vacío, la función de validación lo notará y nos lo informará mediante un mensaje de error. Si un campo no coincide con el valor que debe recibir, como por ejemplo si introducimos una letra donde está el campo de identificación o un número donde está el campo de nombre, entonces se nos mostrará un error, así como no seleccionar una técnica o introducir un número negativo en el número de clases. Ahora veamos el código. Este contiene labels junto con entradas que conforman la estructura. Casi todos son entries, pero también tenemos como voz para la técnica artística y un radio button para el género. Al final contamos con botones como guardar, el cual recoge los valores de los entries y variables. Luego llama a la función que valida los datos y crea un objeto participante, si todo está bien, claro. Lo agrega y a través de un mensaje nos informa que los datos fueron guardados. Con el botón reporte llama a la función generar reporte y muestra el texto. Caso contrario, si no hay un participante, pues nos muestra un error. Ahora pasemos a la fase 3. Tenemos tres archivos. En el archivo estructura datos EPS contiene una sola clase, la clase paciente, y es el modelo de datos de cada paciente que se registra. Recibe 9 datos, los cuales son estructura, tipo de identificación, número de identificación, nombre completo, la edad, el estrato que va desde el 1 hasta el 6, el tipo de atención, como por ejemplo medicina general o exámenes de laboratorio, y el valor calculado según el estrato y la fecha de la consulta. Y solo tiene un método que se encarga de validar que todos los campos estén llenos y cumplan con las reglas, como usar números de identificación y solo letras en el nombre. Si hay errores, evidentemente devuelve un mensaje de error, de lo contrario, devolvería una cadena con el mensaje. Luego tenemos el archivo estructuras.py. En esta abarca estructuras como lo son la pila, la cola, la lista. La pila, también conocida como LIFO, es el último en entrar, el primero en salir. En la clase contiene atributos llamados ítems y sus métodos son apilar, o sea, agregar un elemento final, despilar, que elimina y devuelve el último elemento. Obtener consiste en devolver los elementos invertidos y una función que se encarga de confirmar la presencia de elementos en la lista. La cola, o también conocida como FIFO.
primero en entrar, primero en salir. También contiene una lista llamada ítems. Sus métodos son encolar, que agrega elementos al final, desencolar, que elimina el primer elemento, y obtener, el cual devuelve una lista normal. Y también contiene una función que nos confirma la presencia de elementos en la lista. Y ya por último tenemos la clase lista, la cual es lineal simple. Y además de sus atributos, ítems, sus métodos son insertar, que agrega al final, eliminar, que elimina el primer elemento, obtener la lista y verificar la presencia de elementos en esta. Ahora pasemos al archivo control, la cual tiene una única clase con su mismo nombre. En esta se declara variables para insertar las estructuras como pila, objeto cola y objeto lista, y contadores de deportes como suma valor pago para pila, cantidades de registros para cola y edad total y promedios de registros para lista. Además contiene entries, combo boss y radio buttons que componen la interfaz. La validación de los campos se hace de esta manera. En la función de registrar datos se toman los valores de los campos y se crea un objeto paciente. Si hay algún dato incompleto, se indica cuál es y obliga al usuario a completarlo. Además, valida el tipo de atención y calcula automáticamente el copago según sea el estrato del usuario y el tipo de atención que éste reciba. Para la inserción de datos en las estructuras depende del tipo de estructura seleccionada. Si es pila, se suman los copagos y actualiza el trivio, mostrando los últimos de arriba. Si es cola, se incrementa la cantidad de registros y si es lista, se inserta y actualiza el promedio de edades. Por ello, en los reportes de la pila muestran la suma total de copagos. Los de la cola muestran la cantidad total de pacientes y en la lista muestran el promedio de edades. La eliminación de elementos también depende de la estructura. Para la pila se elimina el último elemento y para la cola y lista se elimina el primer elemento. Al final muestra un mensaje confirmando el paciente eliminado. El método de utilizar TreeView limpia el TreeView y obtiene los pacientes según la estructura, casi todas iguales, menos la pila que está invertida. Al final tenemos el método mostrar front, el cual se encarga de la interfaz gráfica. Aquí hay combo boss para estructura, tipo de identificación, estrato y forma visual, entradas para la identificación, nombre, edad, copago, fecha, botones como registrar, limpiar, reportar y eliminar. Básicamente toda la interfaz se conforma aquí. Ya pasando con la fase 4, esta contiene un solo archivo y en él varias clases. La clase nodo representa cada nodo del árbol con atributos como el valor y su referencia, o sea, si es a la izquierda o a la derecha que va. La clase árbol binario, la cual su atributo principal es el nodo raíz y tiene los métodos de insertar, que sencillamente analiza si el árbol está vacío. Y si está vacío, pues inserta el nodo como valor de raíz. Caso contrario, lo inserta recursivamente. Además, el árbol está limitado a máximo 4 niveles. El método buscar, como su nombre lo indica, pues busca si un valor existe en el árbol, llamando a la función buscar y devuelve true o false dependiendo de cómo sea. También contamos con los métodos de corridos que implementan los tres de corridos clásicos que son inorden, o sea, izquierda, nodo, derecha, preorden, el cual es nodo, izquierda, derecha, y el posorden que es izquierda, derecha, nodo. Y el método mostrar que devuelve estas tres listas. En la clase APUF se maneja la interfaz, un entry para introducir los números, los botones de insertar, buscar, limpiar y salir, y tres bloques de código para mostrar las tres estructuras. Y un canvas para dibujar el árbol binario. El método insertar que lee el valor del entry verifica si es un número entero y llama a la función insertar dentro de la clase árbol. Limpia por completo el campo y dibuja el árbol y actualiza los recorridos. El método buscar que nos devuelve un mensaje dependiendo si el valor que introdujimos fue encontrado. El método dibujar árbol que limpia el canvas y dibuja desde la raíz. Con esto crea círculos para que los nodos, líneas hacia los hijos y el valor que va a ir dentro de cada óvalo. Y con este otro pedazo de código los ubica. Ya el método limpiar reinicia todo y el método estructurar muestra los tres recorridos en pantalla.
Así funcionaría el programa. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. Me despido. Bye bye.